Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Estamos prácticamente introduciendo el capítulo número 5, que describe, en continuidad con el capítulo 4, la adoración que se da a Cristo en el trono, ya no como Creador, sino como Redentor. Y el versículo 2 del capítulo 5 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El texto que nos ocupa hoy es un texto muy interesante, muy llamativo, y presenta toda una interrogación con relación a una situación que se está presentando en el trono, y es un libro que hay en la mano derecha del que está sentado, un libro con 7 sellos y que nadie puede abrir ni mirar. Y en esta parte dice: vi a un ángel grande y fuerte que pregonaba a gran voz. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy: pregonaba a gran voz. El poderoso ángel habló con voz fuerte para que toda la creación lo oyera. Él presenta una proclamación, presenta un clamor, presenta una súplica, un ruego, presenta un grito fuerte de pregón, un grito fuerte de llamado urgente, una contundente y urgente llamada a descubrir o a conocer o a advertir si hay alguien digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Es muy interesante que quien va a pregonar ahora a gran voz no es uno de los ancianos. Había 24 alrededor del trono. Quien va a pregonar esta voz, o quien va a elevar esta voz como un mensajero, no es uno de los 4 seres vivientes que dijimos que describen los aspectos del ministerio de Jesucristo y los aspectos del carácter del Evangelio, sino que quien va a participar ahora, o quien entra en escena en este capítulo, es un ángel. Por eso dijimos anteriormente que los 4 seres vivientes no pueden ser ángeles, porque si fuesen ángeles la Biblia diría que eran 4 ángeles. Algunos dicen que eran serafines o querubines, eso ya lo explicamos en predicaciones anteriores, pero aquí sí claramente quien entra en escena es un ángel. Los ángeles son mensajeros de Dios, son sujetos a la voluntad de Dios, son enviados, emisarios, heraldos para cumplir la voluntad de Dios. No sabemos qué ángel fue, si fue Gabriel o Miguel o quién fue, la Biblia no lo dice. Sin embargo, dice que el apóstol Juan vio un ángel, y una característica que está dando allí de ese ángel, no solamente del ser que está, que es un ángel claramente perceptible, sino que es fuerte, es decir, estaba capacitado con tremenda responsabilidad para dar un anuncio público. Estaba llamado y enviado con toda la capacidad de Dios para poder dar un anuncio público de pregón, es decir, de un llamado, de una interrogación pública esperando una respuesta, ¿sí? Ese tipo de interrogación o de pregunta retórica pública que se lanza en un escenario es esperando una respuesta, una gran voz. Este ángel fuerte se dispone a realizar una solemne y contundente proclamación, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y ese pregón no solamente nos muestra la fortaleza del ángel, no solo nos muestra el cumplimiento de esa tarea para el cual él fue asignado, que es dar un anuncio público, sino también la urgencia de encontrar una respuesta. El pregón a alta voz o el pregón a gran voz lo que nos muestra es: el grito es contundente, es retumbante, involucra todos los escenarios, involucra todo el territorio, toda la tierra y el cielo, buscando con ese pregón encontrar una respuesta en medio de los oyentes del pregón. Es decir, ese grito a gran voz no solo va a ser escuchado en el cielo, sino también en la tierra y debajo de la tierra, lo va a decir el versículo siguiente. Es un pregón a gran voz, es contundente proclamación, y nos muestra también el denuedo, la autoridad, el poder, la contundencia de esta proclamación. Tremenda responsabilidad la que tiene este ángel. Tremenda responsabilidad para emitir este anuncio público y para aguardar en el silencio una respuesta de parte de estos 3 escenarios en los cuales él va a dirigirse. El rollo que está allí en la mano del que está sentado
revela el plan completo de Dios y revela la finalidad de Dios para el mundo entero. Revela los juicios de Dios y su voluntad perfecta en todo tiempo y en toda circunstancia. Y el rollo nos muestra la historia de la iglesia, nos muestra la voluntad de Dios en la historia de la redención, desde su fundación en la creación y desde su consumación en la plena redención. El rollo está evidentemente en medio de esa revelación del capítulo 4 y el capítulo 5. Y ya dijimos que el capítulo 4 exalta la dignidad de Cristo como creador y el capítulo 5 exalta la dignidad de Cristo como redentor. Creador y redentor, apertura y cierre, promesa y consumación están en el medio, y en ese medio está el rollo que relata la historia de la redención, relata las disposiciones de Dios, relata las prerrogativas pactuales de Dios para su pueblo y toda su voluntad claramente determinada y todos los elementos y componentes de la misma, de tal manera que esa voluntad de Dios claramente determinada incluye la sentencia para los malos y la recompensa para los redimidos. El rollo muestra el plan perfecto. Él no quería dejarlos con duda que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en Jesucristo. Él no iba a dejar simplemente en una estela de duda de qué era lo que había en ese libro y que no se podía mirar. Es necesario que ese libro sea abierto y se revele o se haga público para todos los redimidos y para el mundo entero. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Qué es lo que está escrito y qué es lo que se va a dar como resultado final o resultado cósmico en esa historia de la redención? El apóstol Juan está expectante. Lo primero que ve en este escenario es en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y está expectante. ¿Qué va a acontecer? ¿Cómo va a proceder la escena en este capítulo? ¿Cómo va a continuar el desarrollo de esta historia de tal manera que sea clara, que sea comprensible y que genere en los oyentes o en los receptores motivos de adoración al que está sentado en el trono? Y el texto continúa, y vi a un ángel. El apóstol Juan ve claramente, no es borrosa la visión, no es confusa, no es una silueta de alguien semejante a algo. Claramente, aquí no es metafórico, es literal, dice, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Vi a un ángel, no vi a un ser semejante a. Recuerden que cuando se refiere a Jesucristo, no se atreve el apóstol Juan a decir que es Jesucristo, dice, vi a uno semejante a. Por aquello de la prohibición veterotestamentaria de usar inadecuadamente el nombre de Cristo. Y por no correr el riesgo de confundirse, pero claramente la descripción del carácter, de la gloria y de las obras nos muestra que es Jesucristo. Pero no obstante aquí, nuevamente, como en los capítulos anteriores, el apóstol Juan, en esa descripción de la visión, relaciona lo que ve y lo que oye. Es interesante porque dice, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, como si la voz que pregonaba pudiese verse. Es decir, aquí hay una relación directa entre lo que se ve y lo que se oye. Ver y oír es una relación directa con el Evangelio. Por eso la Biblia dice que los ciegos ven y los sordos oyen. Es una premisa profética previa al advenimiento del Mesías. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel decían, cuando venga el Mesías dará vista a los ciegos y oído a los sordos. Y cuando vino Jesucristo evidentemente cumplió esa promesa evangélica o esa promesa mesiánica de la redención. Vista y oído. Juan es un redimido, por lo tanto él ve y oye. Lo que nosotros podemos ver y oír no lo podemos hacer por efecto del ángel fuerte que pregona, sino por efecto del poder del que está sentado en el trono. Si tú ves y tú oyes, no es porque un ángel te reveló. Si tú ves y oyes es porque el poder del evangelio abrió tus ojos y abrió tus oídos para que tú escucharas. Pero ese binomio de conceptos, ese binomio de sentidos externos, de combinar lo que se ve y lo que se oye, es extraordinario en la construcción literaria del libro de Apocalipsis.
Es extraordinario para darnos elementos de juicio y de entendimiento de esta visión extraordinaria. Pregonaba a gran voz, algo así como veía una gran voz y escuchaba un ángel fuerte. ¿Sí? Hay una relación directa entre lo que se ve y lo que se oye, entre el ser que emite el sonido y lo que pregona, y entre a quien se dirige o el propósito de este pregón. Un fuerte ángel pregonaba a gran voz. Apocalipsis 10:1 dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. O un ángel fuerte. Apocalipsis 18:1 dice: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando habla de este ángel fuerte, no es la única vez que aparece en escena en el libro de Apocalipsis. Ángeles fuertes o mensajeros fuertes fueron enviados por toda la tierra para pregonar aspectos inminentes de la historia de la salvación. Nunca un ángel fuerte con voz fuerte habló a un profeta o habló a un hombre de Dios. Siempre los ángeles que fueron enviados para dar mensajes personales no fueron ángeles fuertes con voces fuertes. Lo que nos está diciendo aquí, este no es un mensaje para una persona, como el mensaje que se le dio a Abraham, o el que se dio a Isaías, o a Jeremías, o a Ezequiel, o como el mensaje que se dio a José cuando estaba desposado con María. Este mensaje no es un mensaje personal, este es un mensaje universal. Este no es un mensaje individual para una persona, una situación específica. Este es un mensaje que involucra toda la creación y todos los redimidos para mostrarnos el plan soberano y la finalidad de ese plan. Por eso dice, pregonaba a gran voz, o dijéramos nosotros, gritaba a voz en cuello, o con una fuerte voz daba su mensaje. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de este hombre o de este mensajero o de este ser angelical que aparece en escena en el capítulo número 5? La Biblia no nos dice si ese ser angelical aparece en el trono o al lado del Cordero o al lado de los 24 seres. La Biblia no nos dice. Sencillamente nos dice que vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y su pregón alcanza a ser escuchado en los confines de la tierra. El pregón es muy interesante, porque el pregón comienza con una pregunta, o es una pregunta. ¿Quién es digno? ¿Quién? Es una pregunta del método inductivo que alude a una persona, es decir, alude a un pronombre personal. No alude a una cosa o a una circunstancia, sino es un pronombre, es una pregunta de interrogación con relación a una persona. Es decir, aplicada a una persona, aplicada a un ser, a un individuo, no a una cosa o a una circunstancia. Claramente está haciendo la pregunta para que se responda en consecuencia. No pudiésemos hacer la pregunta ¿quién? Y que se responda nosotros, porque nosotros no responde al quién, porque el quién indica una respuesta singular, no plural. No pudiésemos ante la pregunta ¿quién? Responder el mundo, porque la pregunta no alude a una cosa o a una circunstancia, sino a una persona. ¿Quién? Y es interesante porque implícitamente la pregunta tiene la respuesta. Es una pregunta retórica, es una pregunta para meditar, es una pregunta dialéctica para nosotros profundizar en la respuesta, pero para responder con un contundente no hay quién o no hay nadie. La respuesta a esta pregunta está implícita. ¿Quién es digno? La primera parte de esta pregunta, ¿quién? Y es, que alude a un verbo del ser o del estar, nos indica que nos está hablando de esencia. No dice quién se cree digno, o quién quiere ser digno, o quién pudiera ser digno, sino quién es digno. Por eso la pregunta es contundente, por eso la pregunta y el pregonero tiene que venir del cielo, y por eso la pregunta no admite una respuesta, sino concerniente a la misma pregunta, que implícitamente da la respuesta. No hay nadie digno. Desde el Evangelio, cuando se pregunta ¿quién es digno?,
La respuesta es, no hay nadie digno, o yo no soy digno. ¿Quién es digno? Es quien está calificado, quien es capaz de dar a conocer el propósito del plan. ¿Quién es digno de llevar a cabo con plena satisfacción los planes, el decreto y la determinación de Dios? ¿Quién es digno? Y este concepto de dignidad es muy importante, porque el concepto de dignidad que aquí se maneja no es el concepto de derecho humano, como hoy en día nuestra ideología imponente nos quiere hacer creer. Dignidad es yo tengo dignidad porque soy persona, yo tengo dignidad porque existo, o porque merezco, o porque la ley lo establece. El concepto aquí de dignidad tiene que ver con calificación, tiene que ver con capacidad, tiene que ver con poder, tiene que ver con autoridad y con perfección. ¿Quién es digno? Es decir, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene las cualidades? ¿Y quién tiene la autoridad de dar a conocer este propósito o este plan? En este sentido, el destino del hombre debe ser logrado por el hombre. ¿Qué hombre es digno de ese honor? La pregunta del ángel implica un reto de magnitud y cualidad espiritual y moral. No solamente alude a un reto de capacidad física, implica un reto también de cualidades morales. ¿Quién es digno moral, espiritual y poderosamente para cumplir este desafío? Se busca a alguien. La pregunta, ¿quién es digno?, es una búsqueda. No solo es una interrogación que admite una respuesta pasiva. Es una interrogación que admite una búsqueda urgente, una búsqueda incesante entre todo y entre todos para ver quién reúne los requisitos morales y espirituales que permitan desenrollar o develar el contenido escrito, oculto en este rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién es digno? Es una pregunta supremamente esencial en este momento de la revelación. ¿Quién es digno? ¿Quién puede? Urgentemente se busca, se procura con ansiedad, con urgencia, con prontitud, encontrar a alguien que tenga la capacidad, las cualidades, la calificación, el poder, las perfecciones morales y espirituales de darnos a conocer los propósitos de Dios, el plan de Dios. Esto designa la calificación singular para un cargo y la tarea especial que permiten desarrollar esta historia. Designa una tarea especial que nadie posee en ningún lugar del mundo. Para este tiempo el concepto digno se había desarrollado como una cualidad o una virtud. Para nosotros hoy en día la dignidad es como algo que contempla la ley, pero no una cualidad o una virtud. Somos tan indignos, pero exigimos dignidad. El adjetivo se dice capaz por su fortaleza, no dice que es capaz por su fortaleza, estresa, sino que más bien está calificado para cumplir por razón de su esencia, de lo que Él es. El énfasis del término digno en este libro se usa solo para Jesucristo. Y eso es llamativo, y eso debiéramos revisarlo, porque hoy en día todos los seres humanos reclamamos y demandamos dignidad, pero la Escritura atribuye, especialmente en el libro de Apocalipsis, dignidad únicamente a Jesucristo. ¿Quién es digno?, pregonaba a gran voz. Juan 1:27, este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y luego en Apocalipsis 5, 9 y 12 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién es digno? Ahora, la Biblia nos dice que el ángel
indagaba a estos 24 ancianos sobre esta pregunta. La Biblia no dice que el ángel indagaba a estos 4 seres vivientes sobre esta pregunta. La Biblia no dice a quiénes estaba dirigida esta pregunta, pero es evidente que no está dirigida ni a los 24 ancianos, ni a los 4 seres vivientes que están en la corte celestial, sino que esta interrogación, esta búsqueda, esta urgente búsqueda que se pregona, está dirigida a otras esferas que vamos a verlo posteriormente el próximo domingo. Pregonaba a gran voz, ¿quién es digno? ¿Quién alude a una persona? Alude a su esencia, a su carácter, y digno alude a un adjetivo de cualidades, de virtudes, de poder, de autoridad y de capacidad. ¿Quién es digno? Y continúa la pregunta, de abrir el libro. El complemento de la oración es, ¿quién es digno de abrir el libro? De abrir el libro. Recordemos que el propósito de Apocalipsis es escribir para escritores familiarizados con el Antiguo Testamento, que estaban con un espíritu expectante, aguardando el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que la tradición judía y los apóstoles y Jesucristo les habían recordado. El libro se presenta como parte del canon y escrito totalmente para ser leído en una liturgia. No sabemos si esta visión que Juan está teniendo en este momento se está dando también en el día del Señor, como se dio la primera parte de la visión. Es probable que sí. Es probable que se esté dando en el día del Señor y por lo tanto es una liturgia pública en la corte celestial, con un himno de introducción o un preludio, con un himno de posludio en el capítulo 5, capítulo 4, 11, cerrando la primera parte del Creador, y ahora con una apertura a la palabra, es decir, luego que se entonan himnos solemnes, exaltando el poder y la gracia y la gloria de Cristo Redentor y Creador, ahora es necesario pasar a las Escrituras. Es todo un orden cúltico lo que se está dando aquí. Es un orden cúltico, pero es necesario que ese orden cúltico doxológico sea comprendido. Se abre con adoración, con doxología, con himnos, y luego se procede a la palabra. Ya está el libro en la mano, pero necesitamos saber quién es digno de proclamarlo. Ya el libro de la historia de la redención está presto en la mano del que está sentado, en la mano del Cordero vencedor. Pero necesitamos preguntarnos y responder quién es digno de abrirlo, quién es digno de exponerlo, quién es digno de proclamarlo y de revelar y de velar todos los misterios de la historia de la redención. El libro se presenta como las Escrituras que comunican la autoridad y la soberanía de Dios. Este libro no es un libro enigmático, no es un rollo secreto, guardado. Sencillamente este libro es la totalidad de la revelación. Así como los 24 ancianos manifiestan la totalidad de los redimidos y los 4 seres vivientes nos manifiestan la totalidad del Evangelio presentado por Jesucristo, este rollo nos revela la totalidad del plan, la totalidad del pacto o la totalidad de las Sagradas Escrituras, de su perfecto propósito. Las cosas escritas en ese libro son magníficas certezas de la providencia soberana y poderosa de Jesucristo el Cordero vencedor. Lo que está escrito en ese libro es revelado únicamente por Jesucristo. Él es el centro de la creación, Él es la razón de ser de la redención y el propósito de toda la Escritura viene de parte de Él, por Él y para Él. Jesús fue quien escribió el libro, fue quien selló el libro y es quien debe revelar el libro. La promesa de la redención descansa en Cristo, el cumplimiento de la redención descansa en Cristo y la consumación de la redención descansa en Cristo. Toda la historia revelada, creación y redención, descansan en la historia escrita, en ese rollo y en quien cumple todas esas disposiciones. El libro es nada más ni nada menos que el testamento cumplido por Cristo resucitado y ascendido al cielo. No sabemos si el contenido del rollo exactamente, no sabemos el orden cronológico de esos sellos, pero sabemos que ese libro
relata la voluntad de Dios. A él se le dice que no selle las palabras de la profecía del libro porque el tiempo está cerca. A Juan, no obstante, Jesucristo tiene un rollo sellado y alguien debe romper los sellos y abrir el libro para conocer en plenitud las disposiciones de la voluntad de Dios y ver su cumplimiento. ¿Quién es digno de abrir el libro? Y es interesante porque la parte siguiente del versículo dice, y desatar sus sellos. Pero se supone que primero se deben desatar los sellos para luego abrir el libro. Pero la pregunta aquí no está centrada en desatar los sellos inicialmente, sino primero en quién es digno de abrir el libro sellado. El desatar sus sellos es como un complemento a la oración, pero el propósito principal es descubrir, conocer, identificar quién es digno de abrir el libro. O casi que pudiéramos decir, ¿quién es el autor del libro? ¿Quién es el que escribió el libro? Quisiéramos conocer primero el autor, el que originó, el que nos dio a conocer su voluntad. Romanos 16, 25 y 26 dice, y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Y luego Efesios 1, 9 y 10 dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él nos dio a conocer el misterio. ¿El misterio de qué? El misterio del libro, el misterio de su voluntad. Ahora es un misterio porque nosotros no podemos conocerlo por nuestra propia inteligencia. Es un misterio porque nosotros no buscamos y desciframos la voluntad de Dios. Es un misterio porque la voluntad es celestial y viene de Dios y revela el plan de Dios, cosa que para nosotros es locura, pero que es el medio fidedigno de Dios para darnos a conocer su evangelio, la locura de la predicación. Efesios 3, 6 y 10 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La voluntad de Dios que está escrita y que está en ese libro, en ese rollo, es la voluntad eterna de Dios. Pudiéramos decir el decreto eterno de Dios, que incluye todas las disposiciones de Dios, su voluntad, sus implicaciones, sus beneficiarios y la sentencia para quienes incumplan. Ese libro está ahora en la mano derecha del que está sentado, del Creador. Ese libro muestra la revelación del plan. Ese libro comenzó a revelarse en Génesis capítulo 1 y ese libro terminará de cumplirse en Apocalipsis 22. Toda la historia de la redención está allí compendiada en ese libro. No es un libro misterioso para la época de Juan. No es un libro misterioso para nosotros hoy. Para muchos es un enigma de ese libro. ¿Qué dirá ese libro? No, yo sé qué dice. Están allí las palabras de Dios, la voluntad inspirada y revelada de Dios que se ha ido dando a conocer a lo largo de la historia. En el primer momento en que ese libro comienza a escribirse es en la creación y luego todas las promesas pactuales, el cumplimiento de las promesas pactuales y ahora la expectativa final mesiánica, escatológica de esas mismas promesas. Colosenses 1, 25 al 27 dice:
y de ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? El misterio es Cristo. ¿Cuál es el centro de ese libro? Cristo. Es interesante porque así como en las metáforas del apóstol Juan en el Evangelio, cuando Jesús dice yo soy el camino y yo soy la puerta y yo soy el pastor, todo se concentra en Cristo. Él no solo es el camino que nos lleva a Cristo, sino que Él es la puerta por la cual accedemos, pero Él también es nuestra guía para llevarnos a Cristo. Extraordinario. De igual manera aquí se está diciendo, ¿quién es digno? Bueno, Cristo. ¿Y quién lo dice? La palabra. El rollo que está allí en la mano atestigua que es la voluntad de Dios, y quien levanta ese rollo en su mano derecha tiene la autoridad legítima, la autoridad real, dinástica, para desenrollar ese escrito y para dar fiel cumplimiento. Y de hecho, no solo le va a dar fiel cumplimiento en un momento histórico, sino que a lo largo del progreso de la historia de la redención ha dado cumplimiento a las disposiciones del pacto. Las disposiciones del pacto no están ocultas y secretas para en un momento dado cataclísmico cumplirse. Las disposiciones pactales de Dios se han ido cumpliendo a lo largo de la historia de la redención. Por eso el Señor dice, yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo estaré con vosotros siempre. Él es el misterio revelado. Su palabra lo revela. Cristo revela la palabra revela a Cristo. Cristo y la palabra, el verbo hecho carne, uno solo, una verdad única, inconfundible de la gloria de Dios. Y pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro? No solo se demanda encontrar un digno o una persona digna, sino también se manifiesta el propósito, es decir, las cualidades o las calificaciones que debe tener esa persona digna, es decir, para que pueda abrir el libro. No solo se busca una persona, sino que se expresa claramente el propósito para la cual se busca esa persona. No se están aceptando postulantes para ¿quién es digno? Postúlense. No, ¿quién es digno para esta finalidad? En muchos lugares de trabajo se pide enviar hojas de vida porque hay opciones de trabajo, pero no se dice el trabajo o las funciones o el perfil del que debe postularse. Y muchas personas se postulan y al final de cuentas son pocos los que son calificados para esa tarea. Por eso aquí la búsqueda no es abierta, la búsqueda no es sin propósito, la búsqueda es con propósito para abrir el libro. Se busca una persona digna, ¿quién es digno? Singular, para abrir un libro. El libro no es para múltiples funciones, no es una tarea multifacética o multifuncional la que debe cumplir aquella persona seleccionada como digna o calificado como digno. Esa ser o esa persona calificado como digno tiene un único propósito y es abrir el libro. La pregunta es, ¿por qué es tan urgente esta búsqueda y por qué es tan amplio y tan audible este pregón para una tarea tan sencilla? Porque a simple vista abrir un libro es muy sencillo y un libro que está en nuestra mano es una tarea muy sencilla. Sin embargo, este libro no es cualquier libro, es el libro de Dios, es el libro eterno del decreto, es el libro de la redención, es el libro de toda la historia de la humanidad donde hay sentencias y hay recompensas. Es el libro que describe el carácter perfecto de Jesucristo, sus promesas, sus cumplimientos y la consumación de la historia de la redención. Es un libro histórico, es un libro eterno, es un libro celestial, es un libro significativo para la humanidad, es un libro único y se necesita abrir en presencia de los testigos para que se cumpla y para que se dé la honra de vida a quien desde la eternidad ha estado cumpliendo.
¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces, ¿quién es digno de abrir el libro porque está sellado? Es interesante porque la parte final del versículo, por orden lógico, debiera estar antes, ¿no? ¿Quién es digno de desatar los sellos y abrir el libro? No obstante, el texto dice quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Es decir, el propósito para el cual se busca un ser digno es para abrir un libro, por una razón, porque ese libro no puede ser abierto por cualquiera, porque ese libro tiene que ser abierto solo por quien lo escribió, solo por quien lo prometió y solo por quien lo cumplió. Ese libro solo puede ser abierto por aquel quien es el autor y consumador. Esas son las cualidades o las perfecciones o las virtudes que requiere quien va a abrir el libro. Casi que la indicación es, solo puede abrir el libro aquel que selló el libro. Recordemos lo que decíamos la semana pasada, que cuando los reyes o los dictadores o los emperadores daban un edicto importante o una sentencia importante, eso tenía que escribirse, sellarse con 7 testigos. Y esos 7 testigos daban fe de que ese documento era real, era veraz y atestiguaban su contenido. Pero cuando se iba a desatar o a abrir ese rollo y a leerlo públicamente, no se podía hacer sino con la presencia de los mismos testigos que habían sellado ese edicto o ese libro. Entonces, así como en los edictos imperiales se escribía un libro y se mantenía oculto hasta el momento de hacerlo público, esa sentencia tenía que ser abierta ante los mismos testigos que daban fe de que se había preservado su contenido y que ese contenido era fiel y veraz. De igual manera, es necesario que quien sea digno sea quien escribió el libro y quien lo selló. Por eso la pregunta es una pregunta que no admite una respuesta, decir, encontramos al que es digno. Yo sé, yo le puedo indicar dónde está el que es digno. Yo conozco a alguien digno. La pregunta implícitamente nos lleva a la respuesta, no hay nadie digno, porque nadie conoce el libro, nadie conoce al autor del libro y nadie fue testigo de cuándo se escribió y se selló este libro. La pregunta retórica con una única respuesta es nadie. Y eso muestra no solamente la soberanía de Dios y la suficiencia del pacto de redención, sino implícitamente la incapacidad en los seres, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de encontrar a alguien digno, a alguien capaz, o de decir yo estoy a punto de cumplir ese perfil y me postulo como digno, porque nadie conoce al autor del libro y nadie sabe en qué momento se selló y todas las disposiciones o implicaciones. La sección final trata de las credenciales y dignidad del único que puede abrir los sellos y revelar. Solo los que eran dignos podían llegar y acercarse al trono y conocer el contenido del libro o del rollo. Esto llama mucho la atención. Es decir, quien va a abrir el libro tiene que ser el autor del libro y tiene que ser en presencia de los testigos bajo los cuales escribió y tiene que ser con la misma reverencia y dignidad para dar cumplimiento. Los 7 sellos deben ser quitados a fin de que los contenidos sean revelados y cumplidos, o por lo menos para que se muestre que quien ha cumplido todo lo revelado es Cristo. Y es interesante porque a partir de aquí, del versículo 2 del capítulo 5, de ahí en adelante, todo el resto del libro va a dedicarse a la apertura de los sellos. Es tan importante lo que hay en este rollo y estos sellos que protegen la escritura y el contenido para mostrar su veracidad y su preservación, que el resto del libro hasta el capítulo 22 va a estar concentrado en cómo se abren los sellos
y lo que dice cada uno de ellos, develando de manera expectante entre todos los redimidos y también los incrédulos las implicaciones de ese contenido oculto. Romper los sellos es antes de abrir el rollo, pero Juan cambia la secuencia lógica para darnos a entender que lo más importante no son los sellos que protegen, sino el contenido del libro. Los sellos que protegen lo que muestran es la protección, la preservación y la veracidad, la autenticidad de lo escrito, pero no revelan el contenido. Lo más importante aquí no es los sellos, sino el contenido del libro. Se necesita abrir el libro, conocer lo que dice. Y los sellos nos muestran que es seguro, que es fiel, que es garantizado. Al morir el testador, se acostumbraba a sacar el testamento y destapar el testamento o desatar el testamento en presencia de 7 testigos. Cuando una persona antes de morir escribía su testamento, ese testamento lo sellaba y lo guardaba con fidelidad hasta el momento de su muerte. Y luego esos mismos testigos que habían sellado ese testamento en presencia del testador, una vez muerto, era desellado, leído en voz alta y ejecutado. Abrir el libro y desatar sus sellos indica revelar el contenido y descubrir el misterio oculto de lo que se ha puesto allí. Es dar a conocer, hacerlo público. Queridos hermanos, vi un ángel, dice Juan, fuerte que pregonaba a gran voz, expresiones superlativas, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Nos muestra que se busca una persona que tenga cualidades específicas, que se busca para un propósito, que es abrir el libro, y se busca por una razón, porque es reservado o protegido. Pero implícitamente la pregunta muestra la suficiencia del plan de redención, la dignidad del único, perfecto y absoluto Señor y Dios creador de todas las cosas, pero también nuestra incapacidad. La respuesta para nosotros es ninguno. Pero en términos aplicativos, el propósito de tener una copia del pacto nos muestra que ese pacto ha sido revelado. Para nosotros ese libro ya no está oculto y secreto. Para usted y para mí ese libro ya fue revelado. Se llaman las Sagradas Escrituras. Lo tenemos en nuestro idioma, lo tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance. Nosotros ya no vemos el libro en la mano del que está sentado. Ya podemos tener ese libro grabado en nuestro corazón y en nuestro propio idioma. Ya nosotros sabemos las historias, sabemos la voluntad de Dios, conocemos sus planes, sus sentencias. Y lo único que tenemos que hacer es abrir el libro. Y tenemos que abrir el libro porque ya ha sido revelado, anunciado y cumplido. Y tenemos que abrir el libro porque ya el que es digno nos dio la gracia de tener ese libro y de abrirlo para nuestro conocimiento y para la adoración al Dios verdadero. Si tú no abres el libro que ya ha sido revelado para su pueblo, tú no puedes conocer al que es digno. Y todos los que no abren el libro es porque todavía no saben quién es digno. Pero si tú ya sabes quién es digno, quién ya cumplió las disposiciones del pacto de la redención, quién ya nos desató de la esclavitud del pecado y nos reveló diáfanamente su propósito, tenemos que abrir el libro. A nosotros los creyentes nos deben llamar los del libro, como se llamó a los creyentes en una época de la historia, los del libro, porque estamos ceñidos, guiados y gobernados por la voluntad perfecta y soberana de Jesucristo, el autor del libro, el digno, el que se pregona a gran voz. Y cuando nosotros comprendemos que lo que está escrito en el libro es la voluntad perfecta y soberana del Redentor y Creador, y cuando comprendemos que seremos juzgados sobre la base o sobre las disposiciones y prerrogativas de lo que está en ese libro, tenemos que, similar al ángel fuerte, pregonar a gran voz. Tú y yo somos llamados a pregonar a gran voz entre los perdidos, en la iglesia, en nuestra familia, en el mundo, pregonar con denuedo, con autoridad, con urgencia, como lo hace este ángel fuerte. Y el pregón nuestro también es, ¿quién es digno? Y ante la respuesta, nadie es digno, poder explicar, pero Cristo es digno y murió para perdonar nuestros pecados.
Nuestro pregón también es una búsqueda entre el humanismo, entre el materialismo y el hedonismo reinante de la humanidad. ¿Quién es digno? Entre los filósofos y entre los que creen que tienen los secretos de la vida, entre los que creen que tienen el elixir de la vida y de la seguridad eterna. Preguntarles quién es digno, porque la visión del filósofo es cíclica, sin sentido y sin propósito, y la del existencialista es sin seguridad y sin fin. Pero la historia de la redención es una historia con propósito, con razón y con objetivo. ¿Quién es digno? Cristo es digno. Y esa es una síntesis excelente para presentar el Evangelio. Cuando tú vas a presentar el Evangelio, tienes que ir con la fortaleza que Dios te da, pregonando a gran voz, diciendo quién es digno entre ustedes. ¿Hay alguno que sea bueno? ¿Hay alguno que no sea sin pecado? ¿Hay alguno que sea justo? No hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno. Todos se han corrompido, están llenos de crímenes, de locuras, de infortunios, de maldad y de perversión. No hay ninguno digno. Como la respuesta que se da ante este interrogante del ser angelical. Y al no encontrar a nadie digno entre nuestro auditorio, es la oportunidad para decir, pero Cristo es digno. Lo sabemos por el libro que ha sido abierto. Lo sabemos porque nos dio la capacidad y la responsabilidad de abrir el libro. Y yo les invito, queridos hermanos, abran el libro. Todos los días en sus casas, en sus trabajos, estando en la casa, en el camino, en la calle, abran el libro de la redención. Guíense por él, sométanse a él, porque tú no eres digno, pero Cristo es digno. Y tú conoces la dignidad del Evangelio solo a través de ese libro abierto. Manténganlo abierto, pero no en el Salmo 91, ni en el Salmo 121. Manténganlo abierto todo el tiempo para leerlo, para consultarlo, para meditarlo, para someternos a ese libro, para arrepentirnos de nuestras maldades, porque no somos dignos, pero hay uno digno. Y ese único digno está revelado en ese libro abierto que tú y yo tenemos. Para ti y para mí ese libro no está oculto, no es un misterio enigmático. Para nosotros ese libro está abierto, se llama Jesucristo, se llama el Evangelio, se llaman las Sagradas Escrituras, se llama la historia de la redención, el pacto eterno de Dios, las disposiciones del decreto eterno reveladas, dejadas por escrito y pregonadas con urgencia para que las sepamos y nos rindamos a ella y digamos, Señor, porque tú eres digno y porque por tu voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Deuteronomios 31:26 dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Alguien puede decir, bueno, yo tengo la Biblia pero no la estoy leyendo. Dice la Biblia, si tú la tienes allí y no lees, ese libro es un testigo contra ti, no a favor de ti. Si tú la lees y te sometes, ese libro está a favor tuyo por gracia. Pero si no lo pones en práctica, está contra ti y será como testigo en contra tuya para que vengan las sentencias que hacen parte integral del libro que ha sido abierto por Cristo y cumplido por Él. Y pregonaba a gran voz, ¿quién es digno? Ninguno de nosotros, pero Cristo es digno. Y por su dignidad hemos sido alcanzados por gracia. Por su dignidad hemos sido perdonados. Por su dignidad somos sostenidos y seremos llevados de la mano hasta la entrada triunfal al trono celestial, cuando se diga a los de la derecha, tal como estaba el rollo en la derecha, bienvenidos al gozo eterno, benditos de mi Padre. En lo poco han sido fieles, entran en el gozo de tu Señor. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por recordarnos la urgencia del mensaje. Así como este ángel pregonaba con urgencia y con poder y fortaleza y con mucho esfuerzo, nosotros somos llamados también a pregonar el mismo mensaje, de procurar si entre alguno de nosotros hay alguno digno, para mostrar toda nuestra maldad y pecaminosidad y que estamos bajo la sentencia de un Dios justo y digno, y para rendirnos ante el único digno, capaz de abrir el libro y de mostrarnos su contenido. Gracias porque siendo nosotros indignos por el poder del Evangelio, nos has dignificado y nos has dado a conocer
el contenido del libro y nos permites entender tu voluntad. Ayúdanos a abrir este libro de las Sagradas Escrituras todos los días, a doblegarnos ante su voluntad y a con gozo y alegría descansar en su perfecto propósito, sabiendo que tú eres digno, que tú eres su autor y que ese libro no está cerrado para nosotros, sino revelado, abierto, develado, como cuando se corre la cortina y podemos ver toda la escena, no por nuestra inteligencia ni mérito o esfuerzo, sino por el cumplimiento perfecto de tu obra expiatoria. Nos revelaste el misterio de la redención, nos mostraste tu voluntad es diáfana para nosotros, tu voluntad nos constriñe, tu voluntad nos doblega y nos hace entender que siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias porque no hay ninguno digno entre nosotros y no es necesario que lo haya, porque tú eres digno y a ti, por ti, para ti sea todo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.